fanfics y novelas les trae como villano, solo quiero que se comporten en mi vida pasada, me acusaron falsamente de traición a pesar de ser una buena persona. Ahora, renacido, solo quiero ser un verdadero villano. Como hijo del duque, ¿no debería tener permitido ser arrogante y disoluto? ¿Qué es eso? ¿Quieres denunciarme por secuestrar a la princesa mayor? No, también secuestré a la princesa menor. ¿Me estás acusando de comprar 2 esclavos por el precio de uno? No me calumnies. Ni siquiera paré. ¿Dices que el protagonista le dirá al mundo mañana que soy un cabrón? Qué extraño, su hermana me está dando uvas ahora mismo. ¿Es justo que una hermana pague las deudas de su hermano, no? No tengan miedo, no soy un demonio. Mientras todos se comporten bien, guardaré estos pequeños juguetes. La presentación, es decir, la imagen de los personajes, están en los capítulos 1, 4, 6, 9, 23, 31, 46, 49, 50. Capítulo 92. La inquietud de la doncella sagrada. Haz que el viejo Luo mantenga la línea durante un tiempo. Encontraremos una oportunidad para retirarnos y abandonar la segunda ciudad esta noche. Defenderemos la fortaleza de Alaye, la tercera ciudad en la frontera. Asegúrate de crear la ilusión de una retirada a gran escala, para atraer al enemigo hacia las profundidades. Después de tomar un baño caliente de 1 hora, Kai Lun llevó a Ilna a la sala de estar. Disfrutó de los masajes de hombros y piernas de Ilna mientras hacía los últimos arreglos. En comparación con las 2 primeras ciudades, la tercera ciudad era más importante. No solo tenía una ventaja geográfica, sino también sólidas defensas. Era una de las pocas fortalezas del reino Shiya. Contando desde la primera ciudad fronteriza, la fortaleza de Alaye se encontraba a casi 100 kilómetros de distancia, por lo que se la consideraba muy dentro del territorio. Una vez que cruzaron la última fortaleza de Alaye, las tropas del templo divino pudieron llegar al corazón del reino Shiya sin obstáculos y atacar la ciudad real. Por lo tanto, esta era una ciudad que no podían permitirse perder. En términos de tiempo, los regalos que Kai Lun había preparado se desplegarían temprano mañana por la mañana. Para ello, había preparado generosamente fuegos artificiales por valor de 100.000 monedas de oro para el templo divino, esperando que les gustaran. Después de colocar la carta mágica terminada en un dispositivo de comunicación especial, Kai Lun continuó dibujando en el mapa. Usa más fuerza. ¿No comiste anoche? Mientras dibujaba el mapa, Kai Lun no se olvidó de quejarse de que la fuerza de Ilna era demasiado débil. Ilna. Aunque había cenado la noche anterior, había agotado sus fuerzas para correr hasta el momento. Solo había comido unos bocados de pan antes de acostarse para ahorrar comida. Además, había estado luchando con Kai Lun en la cama y fregándose en el baño, su fuerza se había agotado. Ilna bajó la cabeza y miró su cuello. Estaba cubierto de marcas rojas y todavía sentía un hormigueo. Nunca se había dado cuenta de que el cuerpo de una persona pudiera hacer tantas cosas. Es un demonio, murmuró, mordiéndose el labio. Ilna golpeó el hombro de Kai Lun con el puño. Sintiendo que su fuerza había aumentado un poco, Kai Lun se concentró en sus propios asuntos. Disfrutó del masaje, pero no pudo olvidarse de hacer los preparativos necesarios. Se habían completado los preparativos pertinentes. Las tropas del templo divino eran incluso 5.000 menos de lo que esperaba. Cuando recibió esta noticia, Kai Lun casi lloró de alegría. El templo divino era demasiado amable. Lloraba hasta morir. 100.000 contra 150.000. En opinión de Kai Lun, tenía una enorme ventaja. Si pudiera acelerar la marcha, podría acortar el tiempo necesario para conquistar el reino de Málaga. En su opinión, con la situación caótica actual en el reino Shiya, solo podrían sostener una guerra durante 1 o 2 semanas. Si se prolongaba más de eso, el reino Shiya definitivamente colapsaría primero. Una vez que conquistara el reino de Málaga, su reputación se dispararía. Sumado a la bonificación de guerra que recibiría del reino de Málaga, los cambios posteriores serían mucho más fáciles. De su intercambio con Roden, había escuchado que la santa doncella del templo divino había llegado al campo de batalla para supervisar la batalla e incluso había amenazado con capturarlo vivo. Kai Lun solo quería reír. En su memoria, la santa doncella en ese momento era solo una de 7º rango y su fuerza provenía de la herencia de su predecesora. Tradicionalmente, el santo hijo y la santa doncella anteriores transmitían la mitad de su fuerza a la siguiente generación. Esta era una herencia única y específica del templo. Tomemos como ejemplo a la santa doncella. La mayoría de las santas doncellas podían alcanzar el 8º rango en un período de 10 años, dependiendo de los recursos del templo. Luego, cuando terminaba su periodo, dividían su fuerza a la mitad y se la daban a la siguiente generación, lo que les permitía a ambas alcanzar el 7º rango. A primera vista, parecía una pérdida, pero la antigua doncella sagrada podría alcanzar el 8º rango nuevamente después de 100 años, confiando en su propia acumulación. La nueva doncella sagrada también podría alcanzar el 8º rango, confiando en los recursos del templo. Así que, en general, todavía fue una ganancia.
¿Y a dónde fueron aquellas antiguas santas doncellas? Ese era otro secreto del templo divino. Era tan explosivo como la verdad de que el papa era una mujer. Si no hubiera transfusión de sangre, ¿cómo podrían aquellos papas reyes del templo divino alcanzar la cima del mundo, el nuevo rango, cuando eran jóvenes? Debido a que el actual papa y emperador eran mujeres, Kailun estimó que la mayoría de las santas doncellas anteriores deberían haber sido consumidas. Pero aún quedaban muchos hijos sagrados anteriores. Tal vez podrían acumular otro noveno rango. Esa era la base del templo divino. Incluso Kailun estaba un poco envidioso. ¿Cuándo llegarán tus monedas de oro? Si no pueden llegar al reino Shilla mañana, declararé la retirada. Después de un tiempo, Kailun envió mensajes al reino Kaz y al reino Maden, que estaban en guerra con el reino Rosa. Como era de esperar, probablemente le responderían por la noche. Ya se había acostumbrado a eso con el tiempo. La situación en los tres reinos era tensa en ese momento. La ventaja todavía estaba en manos del reino de la Rosa. Cuando fuera el momento adecuado, Kailun revelaría información importante a los otros dos reinos, lo que les permitiría arrastrar con éxito al reino de la Rosa al atolladero de la guerra. Cuando llegara el momento adecuado, sería su turno de cosechar los beneficios de toda la situación. Por supuesto, no utilizaría tácticas de guerra en ese momento. Para Kailun, conquistar el reino de Málaga estabilizaría sus bases básicas. ¿Puedes liberar a Shirley? Al ver que Kailun casi había terminado su trabajo, Inna mencionó a Shirley. Había pasado un tiempo y Shirley todavía estaba colgada de la cruz en la habitación. Quienes hacen el mal deben ser castigados. Con una gran guerra en camino, personas como Shirley, que abandonan sus puestos durante la guerra, deben ser arrastradas al frente y decapitadas en público. Ya es una muestra de misericordia de mi parte perdonarle la vida. Kailun resopló con frialdad, sus ojos miraban a Ilna con malas intenciones. Y cuando te dirijas a mí, deberías usar títulos como maestro. Eso es educado. Maestro, Shirley obedeció mis órdenes. Por favor, castígueme. Inna le rogó a Kailun tartamudeando. Hacía tiempo que había olvidado que alguna vez había sido una princesa noble. ¿Estás segura? Kailun tiró de su cadena, acercándola a él. Mirando a Kailun a los ojos, Inna asintió. Lo que sea que me pidas que haga, lo haré. ¿Qué pasaría si te pidiera que apuñalaras a Shirley en el corazón con una espada? Volvió a preguntar Kailun. Inna no respondió. No podía aceptar semejante condición. ¿Ves? Las bocas de las mujeres son engañosas. Acabas de decir que harías todo lo que te pidiera, pero ahora te estás retractando. Kailun acarició hábilmente la cabeza de Inna. Vio muchas emociones interesantes en sus ojos. La arrogante reina de su memoria se había convertido en una figura casi favorita. Cambia el castigo. Sabes que no le haría daño a Shirley. Inna bajó la cabeza obedientemente. Para ella, Shirley era la persona más cercana a ella. Ella no había valorado mucho a Shirley antes, pero después de que Shirley la rescató varias veces, se había vuelto más importante en su corazón. Kailun deslizó su mano desde la cabeza de Ilna, a través de su mejilla, hasta sus labios. Usó su dedo para abrir sus labios rojos y húmedos y entró en su boca, abriéndole la boca. Él acarició su lengua rosada, observando su estructura. Como para complacer a Kailun, Inna inclinó la cabeza ligeramente, permitiendo que su mirada entrara en su boca. A medida que el dedo de Kailun fue más profundo, pudo ver claramente la pared de carne rosada y rosada dentro de la boca de Inna. Tenía una lengua linda, dientes blancos y una garganta que temblaba levemente debido al objeto extraño. Además de eso, también pudo ver algunos cristales brillantes, haciendo que la boca de Ilna estuviera aún más pegajosa, con un toque de astringencia. Debajo estaba el abismo que comunicaba con el esófago, completamente negro, con una profundidad desconocida. Si no fuera por el temor de que la contaminación mental aumentara su favorabilidad, Kailun habría explorado personalmente este abismo. Puedes lamerme el dedo con más intensidad. Si me satisfaces, ese será tu castigo. Kailun propuso honestamente su idea. Inna miró a Kailun, cerró la boca y soportó su disgusto, usando su lengua para satisfacer el deseo de Kailun. Para causar una buena impresión y lograr que perdonara a Shirley, Inna hizo todo lo posible para parecer más ebria. Con un sonido de succión, Kailun disfrutó de esta placentera sensación. Fue una lástima que Ilna no tuviera el temperamento de reina que tuvo en su vida anterior. Fue una pequeña decepción. Sí, así. Usa tu lengua para rodear y tocar mi dedo. Mientras se divertía, Kailun no se olvidó de enseñarle a Ilna los puntos clave. Phil la había superado en cuanto a técnica. Mientras Kailun molestaba a Ilna, la princesita, Vivian e Isabella observaban en silencio desde la esquina de la sala de estar. Isabella, siento que sus métodos son más numerosos de lo que yo sé. Es realmente demasiado pervertido. Vivian, sí, pero mi hermana tampoco es una buena persona. Se dice que la gente mala recibe lo que se merece. Al menos estoy disfrutando de esto. Isabella, no te rías. Quizás seas la próxima. ¿Cómo es posible? A ese tipo claramente le gustan las grandes, dijo Vivian, señalando su pecho. Después de un período de familiaridad, la relación de Vivian e Isabella había mejorado considerablemente.
Pero siempre siento que te mira de forma extraña. Hay una sensación extraña, como si fuera a colgarte y golpearte. Isabella expresó honestamente sus pensamientos. Vivian. No sé de qué estás hablando. No me lo menciones. Al recordar las cosas que Kailun le había hecho, Vivian sintió que las palabras de Isabella podrían hacerse realidad. Miró a Kailun en secreto. Sintió que después de que terminara con su hermana, realmente podría venir y acosarla. Espero que mi hermana sea fuerte y no se destruya. Vivian oró en secreto por su hermana en su corazón. Carol solo sintió un poco de envidia al ver esta escena. No le importaría que Kailun la acosara. Mirando a Ilna ebria, ella también quiso probar a qué sabía el dedo de Kailun. Ella quería acercarse a Kailun, pero él parecía mantener una distancia adecuada, no dispuesto a intimidarla como intimidaba a los demás. Se sentía inexplicablemente perdida. Se preguntaba si debía tomar la iniciativa y hacer algo. Papá tal vez lo había disfrutado lo suficiente. Kailun sacó su dedo de la boca de Ilna. Se secó la boca con la ropa recién cambiada de Ilna. Ven conmigo. Ahora, vuelve a mi habitación. Deberías lavar las sábanas sucias. Ah, cierto, no se permite la magia. Kailun llevó a Ilna de regreso a su habitación con la cadena. Chico malo, ¿qué le hiciste a la princesa? Al ver a Kailun y Ilna, que se habían cambiado de ropa, entrar, Shirley preguntó preocupada. ¿Qué hice? Por supuesto, estaba jugando. ¿Qué más podía hacer? Kailun soltó la cadena de Ilna, lo que le permitió ir a limpiar las sábanas. Todavía había paja sobre ellas. Shirley, lo siento. Al pasar junto a Shirley, Ilna se disculpó. A sus ojos, si no fuera por ella, Shirley no habría sido el objetivo de Kailun. Pero fue esta disculpa la que hizo que Shirley se sintiera aún más incómoda. Miró a Kailun con enojo. Lo que sea que tengas que hacer, hazlo conmigo. No intimides a la princesa. La princesa puede hacer todo lo que yo hago, y yo puedo hacerlo mejor. Ante tal afirmación, Kailun se interesó. Se acercó al oído de Shirley y le susurró. Incluso, ¿puedes hacer eso? Puedo. Al escuchar la petición de Kailun, Shirley asintió, sonrojándose. Una actitud respetable. Ven a mi habitación esta noche. Kailun levantó la voz deliberadamente, haciendo temblar a la princesa mayor, que estaba ordenando las sábanas. Ella quería decir algo, pero no podía decidirse a hablar. Estaba tan indefensa ante Kailun, el gran rey demonio. Solo podía esperar que las tropas del templo divino eliminaran a este gran rey demonio y hicieran una buena acción por el mundo. Justo cuando estaba a punto de irse con las sábanas y las almohadas, Kailun la detuvo de repente. No te apresures. La ropa de Shirley también necesita lavarse. Ayúdala. Zas. Mientras hablaba, Kailun levantó directamente la túnica de Shirley, revelando su ropa empapada en sangre de conejo. ¿Puedo lavarlo yo mismo? Solo suéltame. Shirley, después de ordenar sus pensamientos, decidió rendirse de inmediato. Ella realmente quería rescatar a la princesa, pero no podía hacer nada en esta situación. Hasta esta noche, solo puedes estar atado a la cruz y reflexionar sobre tus errores. Kailun negó con la cabeza. Lo siento, Shirley. Ilna sabía que Kailun hablaba en serio. Para proteger a Shirley de ser intimidada, tomó la iniciativa de acercarse y ayudarla a desvestirse. Al ver que la ropa de Shirley disminuía gradualmente, Kailun abandonó la habitación antes de tiempo. De lo contrario, temía hacerle algo atroz a Shirley, que estaba atada a la cruz. Entonces, supuso que la princesa mayor se corrompería junto con Shirley. Ese no era el resultado que deseaba. Al menos no podía hacerlo todavía. Podría intentarlo más tarde. Después de salir de la habitación, Kailun continuó enseñando a Carol. Dejó a Shirley y a Ilna en la habitación, sin saber de qué estaban hablando. A medida que se acercaba el anochecer, la ofensiva del templo divino se debilitó ligeramente. Después de un día entero de consumo, ambos bandos habían invertido una enorme cantidad de recursos. Solo la barrera mágica por sí sola supuso un gasto significativo para el reino Shilla. Cuando la noche cayó por completo, la ofensiva a gran escala del templo divino se debilitó a más de la mitad. Aunque había muchos hechizos de iluminación que proporcionaban luz, la noche no era un buen momento para atacar. Su posición ofensiva era vulnerable a emboscadas. Después de discutirlo, Justin decidió detener los ataques de los guerreros por la noche y hacer que los magos se turnaran para bombardear la barrera mágica en 3 turnos. A juzgar por el estado de la barrera, probablemente estaría completamente rota mañana por la mañana. Roden se paró en la muralla de la ciudad y miró hacia abajo. Guarda suficientes cristales mágicos para mantener la barrera hasta mañana por la mañana. El resto de las tropas se trasladarán en secreto al amparo de la noche. Deja 500 hombres y 500 caballos de guerra conmigo para que sigamos protegiendo la muralla de la ciudad y finjamos. Nos retiraremos frente a ellos al amanecer mañana por la mañana. Organizó todas las órdenes según los requisitos de Kailun. Lanzarían la batalla final mañana. En un abrir y cerrar de ojos, el joven que había sido un niño inútil se había convertido en un genio intrigante a los ojos de innumerables personas. Este cambio fue un poco repentino para él. Pero aún así se sintió aliviado.
No había estado en el campo de batalla durante muchos años. De hecho, podía regresar al campo de batalla de esta manera. La sangre en su corazón pareció calentarse. Y hablando de eso, fue el Gran Duque quien recibió el golpe fatal por él, permitiéndole vivir hasta el día de hoy. Roden solo podía devolverle esta gracia salvadora con todo lo que tenía. Si no fuera por su avanzada edad y su reacción lenta, incluso habría querido entrar en el campo de batalla y luchar. Después de todo, su fuerza se consideraba bastante fuerte en el reino Shilla. Tal vez el único que pueda enfrentar la ira del templo divino sea el joven maestro. Al mirar la magia explotando en la barrera mágica sobre su cabeza, no pudo evitar suspirar. ¿Qué primer imperio, qué primer templo? Aplasta a cualquiera que se interponga en tu camino. Ese es el tipo de espíritu que debe tener un monarca. Incluso él esperaba con ansias la llegada del día siguiente. Quería ver cuánto tiempo más podían seguir siendo arrogantes esos canallas de abajo. Todos habían oído sobre las fechorías del templo divino, pero nadie se atrevió a levantarse y resistirse. Tal vez esta guerra cambiaría más que solo el resultado de la batalla. Cambiaría el mundo. El joven maestro había proporcionado al mundo una nueva posibilidad. El templo divino, el abismo y Kailun. Si pudiera seguir ganando, tal vez realmente podría convertirse en una tercera fuerza. ¿Me preguntas por qué me fui? Tengo que informarte. En el campamento principal del templo divino, la santa doncella Grisi estaba usando una carta mágica para comunicarse con el Santo Hijo. Ante el interrogatorio del Santo Hijo, ella replicó inmediatamente. No, no. Solo me preocupaba tu seguridad. Eres la santa doncella. ¿Qué pasa si te pasa algo en el camino? ¿Qué pasa si algunos ladrones te atacan? El Santo Hijo respondió rápidamente a Grisi usando una carta mágica. TSK. Grisi chasqueó la lengua con impaciencia y escribió una nueva letra mágica de manera superficial. Soy la santa doncella del templo divino. ¿Quién se atrevería a atacarme? Solo concéntrate en sacar a Kailson de su retiro. Estoy aquí en la línea del frente. No perderemos. El templo divino tenía una ventaja absoluta en el campo de batalla. Incluso si ella diera órdenes con los pies, no perderían. Ella había estudiado cuidadosamente el reino Shilla y no había encontrado ninguna oportunidad para cambiar el rumbo. Después de tomar esta ciudad, tomarían inmediatamente la fortaleza de Alaye y luego marcharían directamente a la ciudad real. No solo eso, el resto de las tropas habían acelerado su concentración porque se habían enterado de su llegada. Para el día siguiente, todo el templo divino tendría 200.000 soldados. Está bien, descansa temprano. No te quedes despierto hasta tarde. No te canses. Si pasa algo, simplemente diles a los demás que lo hagan. El Santo Hijo respondió con un nuevo mensaje en poco tiempo. Está bien, voy a tomarme un baño. Después de terminar la última carta mágica, Grisi cogió una novela biográfica y comenzó a leer. Estaba tan molesta que ni siquiera podía concentrarse en el libro, así que salió del campamento principal, con su humor agitado. Mirando la ciudad brillantemente iluminada a 1 kilómetro de distancia, extendió su mano e hizo un gesto de aplastamiento. Había pensado que vería algo de diversión cuando llegara a Málaga, pero resultó ser una guerra muy aburrida. Tengo que instarlos a que se apuren mañana. Esperaba entrar a la ciudad real y burlarme de esa doncella del deseo puro, murmuró Grisi para sí misma, aburrida. Al día siguiente, cuando amanecía, Grisi oyó un alboroto afuera. No es bueno. Las tropas del reino Shilla se han escapado otra vez. ¿Qué? ¿Huir otra vez? ¿Cuántos? Quedan solo unos pocos cientos. La ciudad entera está vacía. ¿Qué estáis haciendo aquí parados? Enviad a la caballería a perseguirlos. No dejéis que huyan tan fácilmente. Al salir de su tienda, Grisi vio a Justin, que estaba furioso. Miró la ciudad a lo lejos. No había nadie en la muralla. Frente a la muralla de la ciudad había varios miles de jinetes del templo divino, persiguiendo a las últimas tropas que huían. Por alguna razón, sintió una sensación de inquietud, como si hubiera sucedido algo más allá de sus expectativas. Miró a Harry y Paul, que estaban a su lado, y descubrió que sus rostros estaban pálidos, como si estuvieran recordando algunos malos recuerdos. ¿Qué salió mal? Grisi bajó la cabeza y reflexionó. Se preguntaba si se había perdido algo importante. Según la información que llegó del templo divino, Kailun no tenía ninguna posibilidad de cambiar el rumbo. No solo no había recibido a las tropas dispersas de los nobles, sino que también estaba en guerra con el reino rosa en el este. El poderoso Gran Duque tuvo que usar una gran fuerza para luchar contra él y no pudo ayudarlo. Agarrándose el pecho, sintió una voz en el fondo de su mente que le decía que corriera. Al mismo tiempo, Kailun abrió la puerta y vio a Ilna sentada en la sala de estar. Parecía que no había dormido en toda la noche. Sus hermosas cejas y ojos estaban cubiertos de ojeras. Hola, buenos días, Su Alteza. Después de saludar a Ilna, Kailun empujó a Shirley, que estaba en sus brazos, hacia afuera y no se olvidó de decir, cierto, el toque de Shirley fue muy bueno. Estoy muy satisfecho. Espero que puedas satisfacerme así la próxima vez.
Después de decir algo que hizo volar la imaginación de Ilna, Kailun regresó a su habitación y cerró la puerta. Silbido, Shirley, parada afuera de la puerta, cubrió su dolorido trasero con una expresión lastimera y jadeó. Lo siento. Es todo culpa mía. Al ver esto, Ilna inmediatamente imaginó qué tipo de destino trágico había sufrido Shirley y le dolió el corazón. Desde que Shirley había entrado en la habitación de Kailun la noche anterior, había estado escuchando desde la puerta. Había oído los gritos y los sonidos extraños de Shirley. En su opinión, a Shirley claramente le habían quitado algo importante. Shirley intentó explicar. No, Su Alteza, usted entendió mal. Kailun me acaba de dar nalgadas toda la noche. No me des explicaciones. Lo entiendo. Está bien. Todo pasará. No te culparé. Ilna abrazó a Shirley y le dio unas palmaditas en la espalda, tratando de consolarla. No, Kailun dijo que no me lo quitaría esta vez porque quiere apilarnos a ti y a mí la próxima vez, explicó Shirley con ansiedad. Ilna. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Se tocó el collar que llevaba al cuello y se quedó pensando. ¿Había oído algo terrible? Capítulo 93. ¿La santa doncella es una espía? P1 es bueno que esté bien. El dolor físico pasará pronto. Ilna exhaló un suspiro de alivio, confirmando que Shirley no había sido realmente lastimada. Pero Shirley negó con la cabeza. No, no es nada bueno. No solo me dio una paliza, sino que también me hizo ver una actuación muy indecente. Al final, incluso nos pateó a Winnie y a mí y nos obligó a dormir en el suelo. Al pensar en la expresión lastimera de Winnie, se imaginó su propio futuro. Se preguntó si ella y la princesa también tendrían un día tan lastimero. Su Alteza, ¿por qué no intentamos escapar de nuevo hoy? Shirley miró a Ilna con seriedad. Kailun se va de caza hoy y no tendrá tiempo para controlarnos. Creo que esta es nuestra última oportunidad. Ilna tenía una sombra psicológica sobre la posibilidad de escapar. Bajó la cabeza de forma poco natural. Es imposible. Ese demonio nunca nos dejará ir tan fácilmente. Sin mencionar que Shirley ya había sido capturada muchas veces. Imposible, absolutamente imposible. Anoche escuché su plan al comandante Afra. No tiene tiempo para controlarnos en absoluto. Shirley presionó su mano sobre el hombro de Ilna, convencida. Solo escapando de ese lugar ella y la princesa tendrían un futuro. Shirley, tienes razón. Realmente no tengo tiempo para ocuparme de ti. Kailun, que estaba apoyada contra el marco de la puerta, asintió con la cabeza. Shirley incluso se dio una palmadita en el pecho emocionada. ¿Ves? El gran demonio dijo que no tiene tiempo para controlarnos. Ilna. Aunque siempre había sabido que Shirley era un poco lenta, no esperaba que fuera tan lenta. Tal vez la paliza de la noche anterior le había quitado algo de sentido común. Ilna se cubrió la cara y trató de voltear la cabeza. Cuando se dio vuelta, sus ojos se dirigieron hacia Kailun. Hoy vestía ropa diferente. Para ser precisos, vestía una armadura ligera de caballero. Se veía bastante impresionante e imponente, pero aún así daba la sensación de ser un soldado de primer rango. Debido a la mirada de Ilna, Shirley giró lentamente la cabeza y encontró a Kailun sonriendo y saludándola. Está bien, Shirley, te daré una ventaja de 50 metros. Después de que corras 50 metros, te perseguiré. Si te alcanzo, haré que todos se turnen para darle nalgadas a la princesa mayor. ¿Qué te parece? Kailun se cruzó de brazos y miró a Shirley con una expresión juguetona. No. Me equivoqué. Simplemente golpéame. Shirley se arrodilló ante Kailun y abrazó su pierna en un segundo. Se arrodilló rápidamente, pero no aprendió la lección. La había atrapado tantas veces. ¿Por qué no podía recordarlo? ¿Qué dice la princesa mayor? ¿Quieres volver a correr con Shirley? Si asientes, te daré una ventaja de 30 minutos. Ignorando a Shirley, que abrazaba su pierna, Kailun miró a Ilna. ¿De verdad nos dejarás ir? Ilna sonrió con desprecio. Kailun asintió y respondió sinceramente, sí. Los músculos faciales de Ilna se contrajeron levemente. No se podía confiar en ninguna palabra de ese demonio. Piénsalo bien. Si no corres esta vez, no podrás escapar. Kailun apartó a Shirley de su pierna, se acercó y acarició el rostro de Ilna. A criaturas simples como Shirley no le importaba acosarla una o dos veces. Si jugaba con ella demasiado a menudo, temía que su coeficiente intelectual bajara al nivel de ella. Mirando el odio y el disgusto en los ojos de Ilna, esperó la cosecha final. Faltaban pocos días para que conquistase el reino de Málaga. En ese momento cumpliría su promesa. Antes de eso, ya había encontrado una nueva presa. Vuelve a tu habitación y compórtate. Si quieres intentar escapar, hazlo. Dejando atrás estas palabras, Kailun, cargando un saco, abrió la puerta del palacio móvil, saltó y desapareció en el bosque. Ilna se quedó atónita. ¿A dónde fue? Escuché que fue a buscar a la santa doncella. No sé si es verdad. Shirley se sacudió el polvo inexistente de las rodillas y se puso de pie. Está loco. ¿No sabe lo que pasará si toca a la santa doncella del templo divino? El corazón de Ilna se encogió. Sacudió a Shirley y preguntó.
Shirley miró a Ilna y respondió con tristeza. ¿Cómo podría saberlo? Anoche estuve demasiado ocupada llorando de dolor como para preguntarle. Lo siento, perdí la compostura. No puedo entender por qué haría eso. Esto claramente está llevando al reino Shilla a un pozo de fuego aún mayor. Ilna ajustó sus emociones. Originalmente, pensó que ya no le importaría la vida o la muerte del reino Shilla, pero después de enterarse de las acciones de Kailun, naturalmente se puso nerviosa. Buenos días, hermana. Las dos se ven muy enérgicas. Seguro que anoche durmieron muy bien. En ese momento, Vivian e Isabella salieron de sus habitaciones una tras otra. Vivian, que estaba al frente, no se olvidó de burlarse de Ilna. Ilna, con ojeras bajo los ojos, habitualmente miraba fijamente a su hermana. Oye, perrito, ¿te atreves a guiñarle el ojo a tu amo? ¿Te han crecido alas? Vivian, con las manos en las caderas, caminó frente a Ilna y tiró de su cadena, imitando a Kailun. Hermana, no olvides que Kailun me confió la tarea de criar al perro. Si no me escuchas, yo iré y se lo diré a Kailun. Vivian pensó durante mucho tiempo antes de darse cuenta de que solo podía amenazar a su hermana con Kailun. Libera a la princesa. Por favor, muestra algo de respeto. Shirley quiso dar un paso adelante para detener el comportamiento grosero de Vivian. Vivian giró la cabeza para mirarme y dijo, Shirley, eres tan hipócrita. ¿No soy yo también una princesa? ¿Por qué no impediste que esa mala mujer me acosara antes? Cuando la estoy molestando, vienes y me detienes. Los movimientos de Shirley se congelaron. Ella no era hipócrita, simplemente era leal a una persona. Ve a jugar, pequeño caballero. Esta es una conversación entre el amo y el perro. No me hagas decirle a Kailun que te den nalgadas. Vivian le sacó la lengua a Shirley y tiró de Ilna hacia un rincón de la sala de estar. Debido a la intimidación de Kailun, Ilna no se resistió realmente a Vivian. Por cierto, le daré a mi hermana algo de comida deliciosa. Como si de repente recordara algo, Vivian rápidamente metió un caramelo en la boca de Ilna. El dulce especial se derritió en su boca. Cuando Ilna se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde para escupirlo. Se cubrió rápidamente la garganta y su rostro estaba pálido mientras le preguntaba a Vivian, ¿qué me diste de comer? Vivian dijo, es un dulce especial que me dio Kailun. Dijo que puede mejorar la percepción humana y hacer que el cuerpo sea más sensible. Me dijo que usara este método para hacerte sentir hambre y luego alimentarte, pero lo olvidé. Por eso, no he tenido tiempo de dártelo. Al escuchar la respuesta de Vivian, el rostro de Ilna palideció. No sabía si era un efecto psicológico, pero parecía sentir algo. En su percepción, el contacto entre sus pies y las suelas de sus zapatos se volvió más sensible, lo que le provocó picazón en los pies. El viento que soplaba sobre su piel se sentía un poco más frío de lo habitual. La sensación de hambre que había ido acumulándose durante toda la noche era abrumadora. No pudo resistirla. ¡Zas! Como para verificar sus pensamientos, Vivian deslizó suavemente su uña por el brazo de Ilna. ¿Sí? Ilna, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, apartó la mano de Vivian de un manotazo. Al ver la mirada cada vez más peligrosa en sus ojos, corrió rápidamente a su habitación y cerró la puerta con llave. Ella sabía claramente que se corrompería si se enfrentaba a Vivian en su estado actual. TSK. Vivian miró a Shirley con pesar. Shirley, ¿tienes la llave de la habitación? Esta última agitó las manos repetidamente. No. Solo Kailun tiene la llave de la habitación. Qué lástima. Parece que tendremos que esperar a que Kailun regrese y acose personalmente a mi hermana. Vivian suspiró con pesar. Isabella, que observaba el drama desde la distancia, se preguntó si debía mantenerse alejada de Vivian. Sentía que Vivian era muy similar a Kailun en cierto modo. Capítulo 93. ¿La Santa Doncella es una espía? P2, a las 10 de la mañana, la fuerza principal del templo divino ya había llegado a la fortaleza Alaye. Frente a la sólida fortaleza de Alaye, decidieron atacar con fiereza. Toda su magia se derramó sobre la barrera mágica. Para expandir rápidamente sus ganancias, Justin presionó directamente a 8.000 tropas para formar una formación ofensiva y defensiva combinada y atacó la fortaleza ferozmente. También dejó 1.000 soldados de caballería en cada uno de los flancos izquierdo y derecho para defenderlos. Después de todo, la ubicación geográfica de la fortaleza de Alaye no le permitía ser descuidado. Desde lejos, la fortaleza de Alaye se construyó en la ladera donde se unían dos picos montañosos. En términos simples, era la cima de la M. Esto significaba que los atacantes no solo tenían que escalar la ladera, sino que también tenían que enfrentarse al bombardeo de magia desde arriba. Se necesitarían muchas bajas para capturarla. Si no fuera por la Santa Doncella supervisando personalmente la batalla desde atrás, las tropas dispersas del Templo Divino incluso podrían haber dudado en cargar. El Templo Divino no luchó batallas cuesta arriba. Esta broma no carecía de fundamento. Pero la buena noticia fue que este ataque fue mucho más suave que el de ayer. En opinión de todos, la resistencia del reino Shilla no era fuerte. Parecía que los estaban invitando a entrar.
No fue hasta que llegaron a 100 metros de la puerta de la ciudad que el lado del reino Shilla aumentó apresuradamente su caótica producción de magia. Como para evitar que se acercaran a la muralla de la ciudad y dañaran la barrera mágica a corta distancia, la fortaleza Alaye incluso envió una legión de guerreros de 20.000 para proteger el exterior de la muralla de la ciudad como un muro humano. Todo esto era incomprensible. Justin incluso le preguntó a su ayudante, quien también dijo que no entendía nada. Debido a su inquietud, el campamento principal de Justin y los demás estaba aún más lejos del campo de batalla principal esta vez. Señor Justin, ¿deberíamos continuar el ataque?, preguntó el ayudante de Justin. Después de que el lado del reino Shilla envió 20.000 guerreros, que parecían enviarse a la muerte, la fuerza principal disminuyó la velocidad de su ataque. Justin no decidió responder directamente. Volvió su mirada hacia la santa doncella Srisi, que estaba sentada a un lado. Srisi ni siquiera estaba sentada en el asiento principal hoy. ¿Por qué me miras? Te dije que no lucharía por el mando, así que tú decides. Srisi, sosteniendo su novela biográfica, indicó que no estaba participando. Una sensación en el fondo de su mente le decía que participar la haría asumir la culpa. ¿Qué piensa Harry? Justin, incapaz de obtener una respuesta de la santa doncella, miró a Harry. Kailun es increíblemente astuto. No puedo ver a través de él, así que no daré una opinión. Justin miró a Lodis y Paul nuevamente, sintiendo un dolor de cabeza. También estaban muy familiarizados con Kailun. Lodis, al ver que Justin lo miraba, rápidamente se cubrió el estómago. Ah, me duele el estómago. Paul, al ver que todos lo miraban, no pudo negarse. Así que siguió su corazón. Digo que los aplastemos con una fuerza abrumadora. No se dejen intimidar por esos 20.000 guerreros. Tal vez sea otro de los trucos de Kailun. Quiere perder nuestro tiempo y esperar sus refuerzos. Contando desde el momento en que Kailun desapareció del territorio noble la última vez, sus caballeros de la luna plateada deberían llegar al campo de batalla esta tarde. Bien. Creo que Paul tiene razón. Ataquemos directamente. Pero para estar seguros, solo enviaremos 5.000 hombres para el primer ataque de prueba. Los aplastaremos por completo. Justin golpeó su mano sobre la mesa, tomando una decisión. Paul, al ver que su opinión había sido aceptada, miró orgulloso a la santa doncella. Pero ella se mordía las uñas y miraba su novela. Su atención no estaba en él en absoluto. Harry, sentado al lado de Paul, lo miró con cariño. En su opinión, Paul era demasiado joven y no sabía sopesar los pros y los contras. Pero el futuro era largo. Poco a poco, podría enseñarle a Paul cómo madurar. Con la orden de Justin, la intensidad de la guerra entre el templo divino y el reino Shilla alcanzó su punto máximo. La santa doncella, que fingía leer su novela, en realidad estaba observando en secreto la situación en el campo de batalla. Desde su perspectiva, las 5.000 tropas de Justin chocaron rápidamente con los 20.000 guerreros del reino Shilla. Después de una breve lucha, los 20.000 guerreros fueron derrotados gradualmente. Fueron empujados hacia el borde de la muralla de la ciudad y solo lograron escapar al pie de la misma al amparo de los magos que estaban en la muralla. Esta escena parecía una gran victoria para el templo divino, pero solo aquellos en la línea del frente con buena vista vieron las sonrisas en los rostros de los magos en la muralla de la ciudad. ¡Zas! Ante los ojos de todos, aparecieron de repente numerosos agujeros en la muralla de la ciudad de la fortaleza de Alaye, formando una línea continua. Fila tras fila de cañones mágicos fueron expulsados. El ejército, que estaba a punto de avanzar y devorar a la legión de guerreros restante, se detuvo al unísono. Levantaron la vista, sujetando sus espadas, y tragaron saliva con nerviosismo. Esta vez, esperaban desesperadamente que esos cañones mágicos fueran solo para exhibirlos, pero cuando vieron que los cañones negros generaban continuamente capa tras capa de formaciones mágicas, abandonaron esa esperanza. ¿Dónde están los magos en la parte de atrás? Agregar escudos rápidamente. Alguien de la legión no pudo evitar gritar. Fue ese impulso el que hizo que todos recobraran el sentido y se retiraran. Aunque los magos en la distancia hacían todo lo posible para agregarles escudos, todavía no se sentían seguros. Desde el momento en que la primera persona se giró y corrió, la segunda, la tercera y la cuarta la siguieron, en poco tiempo, los 5.000 soldados que estaban en el frente comenzaron a retirarse y a huir. Los 30.000 soldados de reserva que estaban detrás de ellos también se dieron cuenta de que algo andaba mal. Cuando intentaron retirarse, ya habían estallado en el cielo bolas de fuego deslumbrantes. Las aterradoras fluctuaciones mágicas los envolvieron, como si la parca balanceara su guadaña en el aire. Los 5.000 soldados del frente chocaron con los 30.000 soldados que estaban detrás de ellos, creando una escena caótica. Pero la guadaña de la parca había caído sin piedad. ¡Bum, bum, bum! A los ojos de Justin y los demás en la distancia, el fuego en la montaña formaba una línea continua. Estallido. ¡Maldita sea! ¿Cómo consiguió el reino Shilla cañones mágicos? Esas malditas cosas son una especialidad del reino rosa. Justin, furioso, golpeó con el puño la mesa que tenía delante y rugió. Esos dos reinos están en guerra.
¿Cuándo se confabularon? Informe. Hay caballería de gran tamaño tanto en el flanco este como en el oeste. Actualmente están enzarzados en una batalla con nuestra caballería desplegada, pero tienen una ventaja significativa sobre nosotros tanto en número como en calidad. El comandante de primera línea solicita la retirada. Mientras Justin estaba desahogando su ira, un mensajero trajo noticias aún más desesperadas. Salió rápidamente de la tienda de mando y miró hacia afuera. En su línea de visión, su caballería se retiraba en fuga. Informe. El campo de batalla principal está sufriendo graves bajas a causa de los cañones mágicos. El comandante de primera línea solicita la retirada. Otro mensajero trajo malas noticias. Justin, furioso, pateó al mensajero y lo tiró al suelo. Lo sé. Lo vi. No estoy ciego. Ordénales a todos que se retiren. Que se retiren tanto como puedan. Al ver la fuerza principal, que estaba a punto de quedar completamente rodeada, Justin casi sufrió un derrame cerebral. La legión guerrera probablemente estaba condenada. Los magos eran demasiado lentos. Les resultaría difícil escapar. En cuanto a los caballeros, deberían poder retirarse un poco porque el otro bando tendría que rodear a la fuerza principal. ¿Qué están haciendo esos exploradores? ¿Por qué no han reaccionado a pesar de que la caballería del otro lado está cerca? Es indignante. Definitivamente registraré sus nombres y los colgaré en el pilar de la vergüenza del templo. Justin escupió. Su rostro estaba pálido. Otro mensajero pensó por un momento y dijo, Señor Justin, en realidad, todos los exploradores están muertos. Justin. Caminó silenciosamente hacia el mensajero, queriendo patear hasta la muerte a este subordinado inútil. Justin, no te preocupes. La prioridad ahora es minimizar las pérdidas. Ari salió del interior y le dio una palmadita tranquila en el hombro. Hay muchas cosas sospechosas sobre esta guerra. Por ejemplo, ¿por qué el rey Noshilla tiene cañones mágicos? ¿Cómo llegaron los dos caballeros de Kailun en silencio? Al mirar la miserable escena frente a él, recordó su propio pasado. Qué parecido. Qué coincidencia. Al ver a sus compañeros manipulados por el mismo enemigo, sintió una sensación de alivio. Parece que todos estamos al mismo nivel, pensó. Santa doncella, ¿a dónde vas? Justin estaba entrando en pánico y vio a Grisi salir silenciosamente de la tienda. No te preocupes. Solo voy a pedir refuerzos. Vuelvo enseguida. Espérame. Ella le dio a Justin una mirada alentadora y luego salió corriendo delante de todos. Aunque su postura al correr era increíblemente elegante, la velocidad de sus dos hermosas piernas era innegable. Definitivamente era del nivel de un hechizo de aceleración de séptimo rango. Era incluso más rápida que un caballo de guerra. Tos, tos. Ese Justin sigue al mando. Iremos a proteger la seguridad de la santa doncella y pediremos refuerzos. Harry dijo que lo animaría, pero sus pies ya estaban en movimiento. Justin agarró el brazo de Harry. Ya estaba loco y preguntó con cautela, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Me has traicionado? ¿O el Papa quiere eliminarme? Piérdase. Harry pateó a Justin. No eres digno de que el Papa se fije en ti. ¿Has perdido la cabeza? En cuanto a por qué estoy tranquilo, ¿te has olvidado de que estaba solo cuando salí? ¿A dónde se fueron todos? Kailun los eliminó a todos. Harry se encogió de hombros. Todos habían pasado por eso. Justin se quedó en silencio. Finalmente suspiró. Vayan ustedes. Veré a cuántos puedo salvar. Todo esto es mi base. Si lo pierdo todo, me quedaré sin nada. No, todavía te quedan 5000 seguidores, le recordó el segundo príncipe, Lois, que caminaba detrás. Ah, cierto. Aún tengo 5000 seguidores. Vámonos. Me retiraré contigo. Al ver que la situación era irreversible, Justin decidió darse por vencido. La situación actual estaba fuera de su control. Con el bombardeo de cañones del rey Noshilla y el ataque de pinza, no tenía ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Pero al pensar que Arya había perdido todo su ejército cuando aún le quedaban 5000, se sintió un poco mejor. No podía culparse a sí mismo por ser demasiado descuidado. Solo podía culpar a Kailun por ser demasiado escandaloso. Había sacado cañones mágicos, y no solo unos pocos, sino 50. Probablemente ni siquiera todo el reino de las rosas tenía 200, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el resto? El que habló fue Pablo. Que la fuerza principal se disperse y se retire libremente. Reuniremos al resto de las tropas y nos reuniremos en la frontera del reino de Málaga. 10 minutos después, el grupo de 5000 jinetes, que eran los más rápidos en retirarse, volvió corriendo. Mientras pudieran llegar a la segunda ciudad, podrían retirarse con seguridad. Todos, excepto la santa doncella, montaban caballos de guerra. No podían alcanzar la velocidad de la santa doncella. Incluso con la mejora mágica, sus cuerpos no podían durar ni un minuto. Pero cuando pasaban por un arroyo, se encontraron con la santa doncella Grisi, que estaba parada junto al arroyo. Kailun. Justo cuando estaban a punto de preguntarle a la santa doncella por qué no corría, la exclamación de Pablo les llamó la atención.
Al otro lado del arroyo, Kailun, con 10.000 caballeros, les bloqueó el camino. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Están satisfechos con los regalos que les envié? Gasté muchas monedas de oro para tratar con ustedes esta vez. Espero que puedan compensarme más tarde. Kailun, montado en su caballo de guerra, los saludó con entusiasmo. ¿Eres Kailun? ¿Pero por qué eres solo de primer rango? Srisi miró a Kailun, desconcertada. Según la información que había recibido, Kailun claramente tenía la capacidad de matar a un guerrero de quinto rango en un instante. Incluso si lo lograba a través de drogas prohibidas, su fuerza básica no podía ser la de un guerrero de primer rango. Kailun dijo, como comandante, ¿es importante para mí la fuerza? Santa doncella, no pierdas el aliento con él. Avancemos juntos. Al ver que la santa doncella estaba charlando con Kailun, Paul se molestó mucho e interrumpió su conversación. Oh, ¿no es ese pequeño eunuco Paul? Hablando de eso, tengo que agradecerte. Si no fuera por ti, no sería tan cariñoso con tu hermana, tu tía y tu amor de la infancia. Kailun dijo con un corazón agradecido. Gracias, gracias. Eres una buena persona. Mereces que un buen hombre te mime. PFF. Al oír una serie de nombres familiares, Paul se enojó tanto que escupió una bocanada de sangre. Toda su aura se marchitó de inmediato. Mientras Harry estaba ocupado rescatando a Paul, Kailun observó a la multitud que tenía frente a él y dijo, dejen atrás a la santa doncella. Puedo dejar que el resto se vaya. He instalado 10 puntos de control detrás de ustedes. No podrán escapar. Aunque era mentira, fue suficiente para hacerlos vacilar. Imposible, absolutamente imposible. Justin fue el primero en negarse. Si se atrevieran a traicionar a la santa doncella, el Papa definitivamente los eliminaría más tarde. Está bien, puedo acceder a tu solicitud, pero tienes que venir personalmente. Srisi sonrió encantadoramente, revelando una sonrisa cautivadora. Caminó hacia Kailun, con una pierna desnuda y la otra en medias negras. Su elegante figura y su andar seductor hicieron que todos perdieran la cabeza. Kailun también parecía estar hipnotizado. Rápidamente saltó de su caballo de guerra y caminó hacia la santa doncella con entusiasmo. Paul, que acababa de vomitar sangre, observó la escena con una expresión desconsolada. Por fin se había enamorado de alguien otra vez. ¿Por qué tenía que pasarle esto a él? Bajo la mirada de todos, cruzaron el arroyo y se quedaron juntos. Ambos sonreían. Eran tan sinceros que no se les podía encontrar ningún defecto. Pero a los ojos de Justin y los demás, la santa doncella había sacado en secreto una daga. Un destello de luz fría se podía ver desde debajo de su manga. Al ver esto, no pudieron evitar sentir una nueva oleada de esperanza. Kailun era el núcleo de todo el reino Shilla. Si la santa doncella pudiera capturar a Kailun, habrían logrado la victoria definitiva. El reino Shilla sin Kailun ya no sería una amenaza. En cuanto a si la santa doncella podría derrotar a Kailun, Paul solo quería decir que quien hizo esa pregunta era ridículo. La santa doncella Srisi era una prodigio de séptimo rango cultivada por el templo. Su fuerza se consideraba muy fuerte entre las del mismo nivel. ¿Podría un simple Kailun siquiera ser rival para ella? Nadie creería que Kailun podría ganar. Incluso si dependiera de drogas prohibidas, no podría alcanzar el nivel de la santa doncella. Ven conmigo, eres de mi agrado, puedes ser mi bola de peluche. Cuando estaban a solo 1 metro de distancia, Kailun extendió su mano hacia Srisi. Está bien, un brillo travieso brilló en los hermosos ojos de Srisi. Levantó lentamente su mano derecha. Planeaba acelerar de repente a mitad de camino y usar la daga para sujetar el cuello de Kailun y capturarlo. Solo es un soldado de primer rango y se atreve a actuar con arrogancia frente a esta santa doncella. Es solo un gusano. Pagarás por tu arrogancia. Pensó esto justo antes de hacer su movimiento. Vio que la mirada de Kailun estaba claramente fija en sus piernas. Srisi estaba segura de que nadie de su edad podría superarla. Después de todo, ella era la santa doncella, cultivada por el templo divino con todos sus recursos. Nadie más podría recibir la misma cantidad de recursos o tener una herencia similar. ¿Qué edad tenía Kailun? ¿16 o 17? Si Kailun pudiera alcanzar el séptimo rango a esta edad, no lo creería ni aunque muriera. Justo cuando Srisi estaba a punto de amenazar el cuello de Kailun con la daga, de repente notó que Kailun revelaba una sonrisa malvada. Confiada y loca, la familiar inquietud volvió a envolver la mente y el cuerpo de Srisi. Fue en ese momento que se dio cuenta de que Kailun no era un desperdicio de primer rango. Claramente era un monstruo cercano al 8º rango. Un breve temor surgió en su corazón, haciendo que sus movimientos fueran un poco más lentos. Hacer clic. La mano izquierda de Kailun agarró la muñeca de Srisi y desarmó su daga. Su mano derecha hábilmente colocó un collar a prueba de magia en Srisi. Guardó silenciosamente la daga en su bolsillo y apretó el rostro atónito de Srisi con una sonrisa. Santa doncella, estás muy orgullosa. Me encanta intimidar a personas como tú que son orgullosas. Mientras hablaba, tomó a la santa doncella y la puso bajo su brazo, llevándola de regreso al caballo de guerra blanco y colocándola horizontalmente frente a él.
Después de hacer todo esto, no se olvidó de darle una fuerte palmada en el trasero curvilíneo de la santa doncella. La santa doncella ha caído. ¿Aún quieres resistirte? No solo la aturdida Grisi era incapaz de enfrentar la realidad, sino que las tropas del templo divino también eran incapaces de enfrentar la realidad. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Justin y los demás se miraron entre sí, incapaces de comprender lo que había sucedido. A sus ojos, el contraataque de la santa doncella se había convertido en un abrazo. Kailun la había capturado con tanta facilidad. ¿Era esta santa doncella una espía? Justin, que se había vuelto loco, no pudo evitar pensar.